ser tips fácil de entender y que todo el mundo lo pueda llevar a la práctica. Así que hoy vamos a desarrollar, digamos, 3 puntos. Y el primer punto tiene que ver mucho con esta imagen. Y voy a hablar de lo que es la necesidad de tener conocimiento, ¿no? O sea, estoy tratando de montar la imagen, así que yo creo que en cualquier momento va a estar lista. Pero bueno, el primer punto tiene que ver con el conocimiento. ¿Qué quiero decir con esto? No se puede empezar, digamos, a tener ninguna habilidad, ninguna posibilidad de conocimiento si uno no conoce dónde está parado, ¿no? Acá tenemos esta imagen que muestra claramente lo que está pasando en esta pandemia, ¿no? Que hay mucha gente que está totalmente concentrada en lo que le puede pasar, los peligros, los riesgos, está hablándose de vacunas, de guantes, de todo lo que se necesita, como que hoy oficialmente se habla permanentemente, distanciamiento, etcétera. Y todo esto, lo que vemos, si se ve en la imagen, hay una gran cantidad de gente que va dirigida hacia esa área, digamos. Y sin embargo, a la derecha hay una sola persona donde hay un hombre que está en un mostrador que está ofreciendo lo que es fortalecer el sistema inmune, una dieta natural y sana, los complementos naturales, luz solar, aire puro, ejercicio y descanso. Entonces, el primer pensamiento que uno tiene que decir es en qué cola estoy o en qué lugar tengo más posibilidades, ¿no? Siempre se dice que cuando hay una gran crisis, un gran movimiento social, hay una gran oportunidad. Entonces nosotros tenemos la ventaja de poder tomar provecho de la coyuntura. Hoy lo que se está dando es que se genere un espacio para lo que es el conocimiento de la salud, salud preventiva y cómo fortificar la inmunidad, que no lo tiene la mayoría de la gente, si no estaría en la cola de la derecha. Entonces esto nos da un pensamiento claro de la importancia que tiene esto como un momento coyuntural ideal, que si ustedes se ponen a pensar, también habla de la baja competencia de lo que nosotros hacemos. Hoy tenemos muchísimas instituciones que no dan información de esto, que solamente trabajan en lo que es emergentología estatal, hay muchas áreas de descubierta que podemos aprovechar, y esto nos genera un espacio nuevo de creatividad. O sea, para mí coyunturalmente conocer esto nos da la chance de estar bien parados para la etapa que nos toca hablar del negocio y de lo que son los tips que tenemos que conocer. Entonces, ¿qué es lo que digo yo? Para poder hablar de una temática uno debe conocer algunas cosas básicas. Que nosotros vivimos una epidemia donde quedó descubierto la carencia de información sobre los de fortificación y prevención que hoy se ven claramente expuestos a través de la epidemia. Pero esto aplica a cualquier enfermedad, solo que esto fue un gran despertador, ¿no? Y estos 3 niveles que hoy quiero brevemente comentar hablan que la prevención empieza desde el embarazo y termina cuando nos vamos de este mundo. La primera etapa es muy silenciosa, vivimos los seres humanos en una especie de gran omnipotencia de la salud, que nunca nos va a pasar nada, y así pasamos muchos años hasta que llegamos al segundo nivel, que es cuando empiezan a aparecer, diríamos, algunos signos de laboratorio con los años, y nos vamos dando cuenta que ya no somos tan inmortales. Entonces ahí aparece lo que es la presencia del laboratorio sin presencia de síntomas. Y la tercera etapa, que esa es la prevención secundaria, la tercera etapa es cuando uno ya tiene síntomas de enfermedad, laboratorio compatible, y uno entra en el sistema de salud ya más intervencionista. Entonces, ¿qué quiero decir? Que la verdad que lo que tenemos aplica para todo el mundo. Quiero decir que hoy lo que tenemos nosotros como empresa nos da cobertura para todas las etapas de la vida. Entonces, ¿qué cosas vamos a hoy tocar muy brevemente? Porque la verdad que la idea del tip es entender que cuando uno va a hablar de lo que es nuestra industria, tiene que ser muy claro en los diferentes componentes que tenemos que hablar. Tenemos que hablar de lo que es alimentación saludable, porque hoy vivimos donde lo que se llama un proceso de desnutrición enorme. No voy a hablar las causas, pero sí todos tenemos muy malos hábitos alimentarios y hay que trabajar permanentemente.
tenemos que hablar de la importancia de la actividad física, tenemos que hablar de la calidad del sueño reparador, y después tenemos que hablar de lo que es una buena hidratación y de lo que es un importante pensamiento positivo. Cada uno de estos aspectos sería como una charla, con lo cual hoy no da, pero sí es importante que cada persona tenga claro cuando va a hablar de todos estos aspectos, porque si no, le sacamos importancia a la estrategia integral, que es lo que nosotros manejamos. Y finalmente vamos a hablar de la suplementación. Y para hablar de la suplementación, ya yendo, diríamos, específicamente lo que es la suplementación, hay dos puntos de lo que Nutrilite es. Todos sabemos que es la primera empresa del mundo, el primer suplemento hecho en el mundo, que tiene, diríamos, grasas certificadas, que tiene un control total de trazabilidad. Estas cosas son cosas elementales. Y saber que el gran diferencial que tenemos es la organicidad con sus diferentes certificados de las granjas orgánicas. ¿Por qué tenemos que hacer hincapié? Porque este es el valor diferencial, lo más importante que tenemos para retener, porque hay muchas formas de vitamina, hay muchas cosas que la gente conoce, pero la verdad que hay que tomarse un tiempito para entender bien nuestra propia industria, cómo está hecho. Porque si uno no sabe lo que tiene, no puede defenderlo, y obviamente que para hacer una buena defensa, uno tiene que ser un muy buen usuario personal y ser un buen modelo. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? El segundo punto clave que uno debe retener, aparte de la organicidad, es la presencia de fitonutrientes. Es la segunda punto donde nosotros no tenemos ningún tipo de competencia, porque justamente es la fortaleza grande de Nutrilite. Todo lo que trae los colores, tener una idea de lo que cubre el color violeta, lo que cubre el amarillo y el anaranjado, ¿no? O sea, en el primer caso hablamos protección de piel, en el segundo hablamos todo lo que es el tema de desarrollo, crecimiento y protección celular, el rojo, nutrición y bienestar, piel, células y corazón. Después tenemos la parte verde que tiene que ver con arterias, y finalmente el blanco que tiene que ver con función arterial y sistema óseo. Por ahí tener cierta idea como para ir recordando lo fuerte que es en la prevención la presencia de fitonutrientes. Esto es muy, muy importante porque el conocimiento no debe ser amplio, pero debe ser bien específico de lo diferencial. Porque la verdad que cuando uno habla de Nutrilite tiene tantas cosas para decir, pero estas dos son dos cartas ganadoras, es como tener el ancho de espada y el ancho de basto. No, o sea, es bueno como para ganar una buena parte del truco, digamos. Vamos con esto, que sabemos que son todas las fortalezas importantes de Nutrilite. Y después, ¿qué otras cosas hay que hacer? El conocimiento está basado en el proceso de autobúsqueda, y tenemos que entender que la empresa tiene una excelente página. Yo me acuerdo cuando empezamos hace unos años, tenía que yo hacer piratería internacional, buscar alguna imagen colgada de algún país, hacer un proceso de investigación tipo espía de alguna empresa. Hoy la verdad que la cantidad de información es tan avasallante que también uno tiene que empezar a tener cierta discreción en el proceso de transferencia de información. Para eso es importante primero basarnos mucho en el manual de marca. ¿Para qué? Para ir en coordinación de lo que la empresa quiere decir, ¿no? Está en el celular, uno lo puede buscar tranquilamente y empezar a manejar cosas que sabemos que son de total certeza, ¿no? Acuérdense que nuestro gran aliado está acá y tenemos que manejar cosas que están bien respaldadas por la calidad, por la oficialidad de la empresa, ¿no? Después tenemos lo que es los videos y las pictografías, que también hay una cantidad importante, y yo creo que uno debe saber manejar esto también, en especial para cada caso, según la problemática, según el tipo de pregunta. Después, lo que es importante, manejar las fichas de producto también, todo esto se baja de la página. Y otra cosa importante es manejar las etiquetas. Si yo voy a ir, digamos, llevo mi propia cantidad de productos que aconsejo que si yo voy a comunicarme, los debo tener presentes. ¿Por qué? Porque hoy me pasó algo muy curioso. Un asociado mío me hizo una pregunta con respecto al doble X.
vino y consiguió un cliente y me hizo una pregunta, porque le habló al cliente que era un producto, le dejó el producto doble X y en el relato le dijo que el producto es de fabricación norteamericana, se realiza en Estados Unidos, que las fuentes de materia prima son de otro lado, pero el terminado final se hace en Estados Unidos. Y cuando se vuelve, le llama al cliente, le dice, pero yo leí que esto está hecho en Uruguay, que también está en otros lados. Y entonces le dice, y vos me dijiste que estaba hecho en Estados Unidos. Entonces, yo creo que uno debe saber que en la parte de atrás, en este ángulo izquierdo, dice fabricado en Estados Unidos. Y lo repite al lado Alticor y demás, la empresa que lo hace. ¿Por qué hablo de este detalle que parece tonto? Sino que uno debe tener una idea rápida de las cosas que hay en cada caja. Esta caja para mí es clave, esta cara. Del otro lado, lo que es interesante es las imágenes, ¿no? O sea, uno siempre que va a hablar tiene que tener esto en la mano y no necesita saber todo. Yo pienso que lo más importante es saber qué hay, ¿no? Está todo concentrado en esto. Entonces, está descrito granjas, está descrito fitonutrientes, las dos imágenes que yo mostré previamente. Y después, otro dato importante es siempre llevar adelante lo que es la experiencia de uso, las historias. O sea, no hay nada más potente que pueda entender una persona si uno empieza a contarle casos similares, casos de uso. Por eso que es tan importante saber muy bien lo que ha pasado con la experiencia personal de uno, porque es la primera carta que uno tiene, es el relato individual de la experiencia de uso que uno tiene. Acá empieza, diríamos, el gran proyecto del logro, de cómo transferimos con éxito y ayuda mucho a la toma de decisión de la persona cuando uno le cuenta casos reales. Porque la teoría la gente se olvida en 2 minutos, pero cuando uno le toca algo que le roza, que le llega, empieza a hacerse una realidad la comunicación de calidad con la persona. Por eso que es muy importante tener muy en la mente los casos clínicos, los casos donde uno ha estado permanentemente interactuando con la gente. Y eso empieza con una historia personal. A veces hay gente que me dice, pero yo tengo un tema de colesterol de 120, por ejemplo, ¿no? O, perdón, de 220 o 320, algo así, un nivel más alto. Y a veces los análisis son bastante engañosos si uno no conoce el resto de lo que interactúa con un análisis. Entonces no es lo mismo 230 en una persona delgada que hace ejercicio físico y que hace una serie de cosas positivas que 200 en una persona obesa. Entonces por eso que hay que entender que no solamente es lo que dice, sino conocer los aspectos colaterales que llevan a hacer el mejor uso del producto. Entonces, ahora vamos a pasar a la parte que para mí es más importante, porque yo, como médico, para mí obviamente es muy fácil recomendar, tengo una receta, una indicación, pero lo interesante es cómo lo hace un empresario que no es profesional de la salud. Entonces yo acá le voy a dejar a Tere para que ella cuente cómo ella realmente hace todas las indicaciones y tiene a veces mucho más efectividad que yo, porque la verdad que es increíble cómo ella ha logrado simplificar el mensaje. Acuérdense que los médicos a veces somos medio complicados, digamos, pero ella muy simplemente les va a explicar qué bueno y qué cosas hay que hacer como para recomendar. Y va a hablar del segundo punto que se llama recomendaciones para potenciar inmunidad. Hola, ¿cómo están? Bueno, acá estoy para contarles algunas experiencias. Cuando empezó la pandemia, todo el mundo estábamos desesperados por la vitamina C, ¿se acuerdan? Y al principio de marzo, algo había, y algunos teníamos algo de stock, y pudimos trabajar con eso. Por suerte, los que no somos médicos podemos leer los diarios. Salieron un montón de investigaciones de varios países, principalmente de Europa, porque como que va la información, vieron, fue pasando de continente en continente, y los últimos tuvimos un poco más de ventaja en tener más información, pero hablaban mucho de que era importante para prevención
el zinc, por ejemplo, hablaban mucho de la vitamina D, hablaban mucho de otras cosas adicional a la vitamina C. Entonces, ahí con Walter estuvimos viendo y la verdad que empezamos a recomendar más los multivitamínicos. Porque en general un cliente, nosotros podemos tomar a lo mejor 1, 2 o 3 vitaminas, pero un cliente en general toma una nomás, te compra una como para probar, ¿no? Entonces, los multivitamínicos nos parecían que daban un servicio un poquito más amplio, y además nos venía bárbaro porque no había vitamina C, ¿no? Pero la verdad que con información que fui encontrando, así leyendo, porque la gente te acerca información, ¿no? Por ejemplo, mis hijos me mandaron que la Juventus, había varios con coronavirus, y que les estaban dando vitaminas en vez de medicamentos, ¿no? Entonces uno empieza a recibir información de mucha gente y saca conclusiones. Y esa información la gente también la tiene, con lo cual somos coherentes y ofrecemos algo que da un servicio más completo. Porque la venta tiene que ser así, digamos, detectar la necesidad, estamos en esa etapa, la necesidad de la pandemia, en este ejemplo que estoy haciendo, después vamos a hablar de otras necesidades si nos da el tiempo, pero de esa manera uno puede ir encontrando la solución para esa necesidad, ¿no? Bueno, justamente ahí les pongo para adultos las cosas que nosotros recomendamos. Realmente todos los antioxidantes son buenos para lo que es inmunidad. Entonces el multicaroteno, que es un antioxidante muy potente, es muy bueno para inmunidad también, ¿no? Y en los niños, que siempre teníamos el problema de pisarle la pastillita, porque no tenemos cosas para chicos todavía en Argentina, el Phytopower de Cerevisa realmente resuelve el problema porque a los chicos les encanta, ¿no? Entonces, ¿de qué? Estoy hablando del segundo tip, que es detectar la necesidad, ¿no? Vamos a ver otras necesidades. Lo que decía Walter, de leer las etiquetas. No sé si se alcanzará a ver, este es un CalMACD. Ustedes pueden ver hoy en las etiquetas que acá está la fecha, la antigüedad de Nutrilite, con lo cual ya tenemos ese dato para comentarle al cliente. Además de la composición. Acá tenemos a quién va dirigido, ¿ven? Entonces, si nosotros aprendemos a usar las etiquetas, tenemos mucho más respaldo cuando hablamos con un cliente. Bueno, acá en este bien la mujer y el huesito al lado, ¿no? Realmente es un producto muy noble y de un precio que no tiene competencia con el mercado. No tiene competencia con el mercado. Yo digo que el doble X no tiene competencia con nadie, porque el doble X, si ustedes hacen la cuenta, una persona que lo empieza a tomar tiene 62 dosis, y si hacen la cuenta, al cliente son 50 pesos por dosis. La verdad que hoy un yogur cuesta 50 pesos por dosis, y un yogur solo te da calcio, con suerte. Así que imposible competir con un producto de 44 componentes. Imposible. Entonces, manejar esa información, Walter les habló de conocer. Yo les estoy hablando de detectar la necesidad y mecharla con un producto. Un producto que la gente no ofrece mucho y que para mí es maravilloso es la proteína. Cuando uno habla de proteína, todo el mundo piensa en deportistas nada más. ¿Saben en quién pienso yo? En los chicos que todavía no tienen dientes y no pueden comer carne, en la gente mayor que tiene dientes postizos y no puede masticar. Las proteínas son el sostén del organismo, son imprescindibles, ¿entienden? Entonces, la verdad que es una clientela impresionante y más que nada también todo el mundo que quiera bajar de peso para fortalecer el organismo, ¿no? Entonces, fíjense que muchas veces nosotros no nos damos cuenta de necesidades que tiene la gente y se te pasan por alto porque estás más focalizado en lo que vos querés vender. Entonces, es más importante detectar las necesidades. Un producto también que es muy interesante, les estoy hablando de los productos que a veces no les prestamos atención, es la lecitina E. Ustedes saben que la lecitina E, mucha gente, por esto de la medicina ortomolecular, que usa mucho la vitamina E, mucha gente hoy anda atrás de vitamina E. Y nosotros, les mostré cualquier cosa, bueno, no tengo acá la lecitina, pero si ustedes se fijan en las fichas, la lecitina E
es el producto que tiene más vitamina E, más que el doble X, más que el daily, más que el omega 3. Es el producto por excelencia para la vitamina E. La fibra, que con los videos estos que sacó Amway, que Walter les estaba comentando, esa herramienta que hizo Amway con toda una serie de videos en un archivo para que podamos... esto no se va a ver. Bueno, para que podamos mandarle a la gente. Si ven los de la fibra, habla que nuestra fibra tiene probióticos. Ni yo lo sabía. Y todo el mundo anda atrás de los probióticos. Entonces quise mostrarle algunos productos que a lo mejor, bueno, el calcio es más común, pero la proteína, la lecitina y la fibra, productos que a lo mejor no nos damos cuenta de la necesidad que tiene la persona, ¿no? Entonces, ¿cómo detectamos una necesidad? Acá es fácil darse cuenta, ¿no? Pero la mejor herramienta que tenemos para el segundo punto, que es detectar la necesidad, son las preguntas. Obvio que los libros más recomendados están relacionados con cómo ganar amigos e influir sobre las personas, porque ahí es cuando realmente haces empatía y podés descubrir la necesidad. Porque como termina este slide, la ventaja de saber qué le pasa a la persona, les digo que es casi más importante que el producto. Entonces, por ejemplo, una charla, como venís con esto de la cuarentena, hay mucha gente asustada, ¿viste? Tenés personas de riesgo en tu familia, están seguros curándose, ¿no? Pero ¿te interesaría saber cómo prevenir un poco mejor? Mira, después les digo, pero justo el jueves va a haber una charla de un médico que te va a dar muchas ideas para prevenir mejor para ahora y para el futuro, no solo por la pandemia. Entonces, realmente entender a la persona y apuntar a lo que la persona necesita es la mejor manera de realmente ayudarlos. ¿Y por qué esto es importante, detectar la necesidad y resolver esa necesidad? Porque les digo que los clientes de vitaminas son los más fieles. Los clientes de vitaminas, si vos realmente le das lo que necesita y no le vendés por venderle cualquier cosa, realmente a la persona, una persona, como decía Walter, con un poco de colesterol, si toma el WX y el omega, le baja el colesterol, quiera o no quiera. Esa persona te lo compra siempre. Siempre. Una semana antes que se te acabe, no tenés que llamarlo vos como a un cliente de otra cosa. Solo te llama la persona tipo desesperado. Entonces, desarrollar clientes de vitaminas es muy bueno por eso, por la fidelización, ¿no? Porque lo que queremos no es vender solamente, lo que queremos es desarrollar clientes que reiteradamente nos compren los productos para no tener que hacer el esfuerzo de desarrollar clientes toda la vida. Entonces, por eso es importante este punto, que sería el segundo punto. El primer punto es conocer. Si yo no conozco la situación, información, mis productos, no los he usado, no tengo ni idea de qué estoy hablando, lo único que hago es mandar videos a la gente a ver si me compra, te va a costar. Entonces, conocer es el primer punto. Detectar la necesidad del cliente es el segundo punto. El tercero es generar curiosidad, ¿no? Este es un chiste que usamos hace años, ¿no? Los dos señores tienen curiosidad porque su amigo toma antioxidante y ahora quiere jugar con las nietas de ellos en vez de estar jugando con ellos a la dama, ¿no? Generar curiosidad. ¿Cómo podemos generar curiosidad? Para esto, para la generación de curiosidad, lo más importante son las historias. A las personas nos gustan las historias. Por eso, la venta directa es muy eficiente por el hecho de la relación y de la historia que vos podés contarle a la persona. ¿Entienden? Entonces, tener un buen set de historias es muy bueno. ¿Cómo se genera el primer set de historias? Porque vos tenés que conocer el caso, si no, no es muy creíble. Es empezando a usar vos y recomendándole a tu familia. Así empezamos nosotros. Cuando empezó Nutrilite en la Argentina, no había historias. En la Facultad de Medicina nos enseña mucha prevención, creo que vitamina le dan 1 semana o 2 semanas de clase y más nada. Entonces, Walter
un día Tony Henderson, que es nuestro diamante, me dice, ¿y Walter va a recetar las vitaminas? Y le digo, no sé, porque no cree mucho en las vitaminas, le digo. Entonces, ahí empezamos, ¿eh? Y ahí, ¿qué empezamos? Y bueno, vamos a probarlo nosotros, como hicimos con el SA8, como hicimos con el LOC, como hicimos con todos los productos. Empezamos a probarlo Walter y yo. Walter trabajaba en el hospital de niños en ese momento todos los días. 50 chicos más o menos promedio que le tosen en la cara por día, 2 o 3 veces por año tenía una de esas gripes que ni les explico, que se envolvían en una frazada en la cama tiritando, imposible, ¿no? Al año siguiente, el invierno siguiente, ya le dio 1 o 2, pero bastante más leve. Mis hijos nos empezaron a mirar porque no querían saber nada, pensaban que estábamos locos. Entonces, ¿qué? De a uno empezaron, y entonces ellos empezaron a enfermarse menos, ¿no? Porque ninguno tenía una enfermedad como para decir tengo que tomar vitaminas. No, era prevención, como dice Walter, era prevención. Y eso que los pediatras son los más preventivos, digamos, ¿no? Porque está el tema de vacunas, está todo ese tema, ¿no? Bueno, entonces ahí empezamos a tener experiencia propia. Después yo tuve una menopausia muy precoz y empecé con osteoporosis. Llegué a tener osteoporosis. Todavía no teníamos el calcio. Cuando tuvimos los productos y vino el calcio, yo ya tenía la osteoporosis. Fui a mi médica con el calcio. ¿Qué me dijo mi médica? No, los calcios son muy jóvenes, porque después te van a dar cálculos en los riñones porque se depositan y todas esas cosas. No, 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 me dijo. Entonces, ¿qué hice yo? Nos miramos con Walter, leímos todo lo del calcio y dijimos, y hay que probar. Bueno, ya de eso llevo 20 años tomando el calcio y no tengo ningún cálculo, les aviso. ¿Por qué? Por la calidad de nuestro calcio, porque se absorbe 100%, por el origen, bueno, por todo eso. Entonces, y ya hoy, ya no tengo osteoporosis y he bajado varios grados de osteopenia. Entonces, tener casos así para contar, bueno, y tengo montones de casos, ¿no? Pero cuando son tuyos, así logré que empezara a tomar mi hermana y así. Y como les digo, los clientes de estos productos, cuando ven la ventaja y pasan al año la densitometría y están mejor, claramente no te dejan de comprar nunca el calcio, ¿entienden? Y otra cosa que es importante es, después de haber entendido la necesidad de la persona, es dedicarse a resolverle su necesidad, no la mía. La mía es vender lo más que puedo. Pero la necesidad de la persona a lo mejor es otra, entonces resolver esa necesidad, porque lo que vos estás buscando es clientes fieles. Entonces la persona, cuando se da cuenta que estás abocado a eso, tenés el cliente permanente. No dar vueltas, ser concreto, ofrecerlo, cerrar, lo que cerrar. No les quiero hablar mucho de técnicas de venta porque Amway tiene unos cursos maravillosos, estos cursos que está haciendo ahora de la neurociencia digital, están maravillosos, con lo cual para cosas de venta, cursos de venta, hagan eso que están mejores que lo que yo puedo darles. Pero lo que quería era enfocarme en esto aplicado a Nutrilite. Entonces, miren, acuérdense de CNC, ¿no? Acuérdense de CNC. Primero, tenés que conocer realmente lo que vas a ofrecer. La gente se da cuenta cuando sos un chanta, pero se da cuenta, pero por kilómetros, ¿eh? Segundo, detectar o crear la necesidad. ¿Por qué digo crear? Porque muchas veces la persona no sabe que tiene esa necesidad. Y con las preguntas que vimos, vos podés hacerle, porque por ejemplo una persona joven que sabe que aunque le agarre el coronavirus, la probabilidad de que le pase algo grave es bajísima. Por eso les puse ahí una pregunta, ¿hay personas de riesgo en tu familia? O en tu entorno, o en lo como quieran armarla, digamos, yo puse por poner. Pero esa pregunta está puesta porque muchas veces la gente joven o de mediana edad piensa que es inmortal. y entonces, y la estadística además dice que no es a los que les afecta. Entonces, crear la necesidad es tratar de encontrar con preguntas, a lo mejor en su entorno o en donde sea, el tema de la inmunidad. Y el generar curiosidad tiene mucho que ver con ser astuto en que la persona, a las personas les gusta comprar, pero a las personas no les gusta que les vendan, ¿no?
Entonces, ponerse ducho en cómo generar curiosidad, ¿no? A mí me encantan los ejemplos del curso ese que está dando Amway, porque realmente son ejemplos muy piolas para generar curiosidad. Eso si lo haces por las redes o como quieras hacerlo, es otra forma de encontrar necesidades. La curiosidad ayuda mucho para todo esto de que la persona sienta que es ella la que está comprando y no sos vos el que le está vendiendo, ¿entienden? ¿Qué? Acá vuelta. Ah, claro, la curiosidad se genera por las historias. Acá Walter me sopla. La curiosidad se genera por las historias, porque realmente vale la pena todo ese tema. Entonces, nosotros con Walter les queríamos proponer, esta charla nos la pidieron Dolly y Eduardo, pero les queríamos proponer algo que nosotros íbamos a hacer con nuestro equipo, y que es... Ah, no la tengo yo, esa la tenés que pasar vos, Juan. Dejo de compartir pantalla, así le pone Juan la siguiente. Y nosotros, mucha gente toma cursos y aprende cosas y qué sé yo, ¿no? Entonces la idea es que ustedes hoy aprendieron algunos tips como para comercializar Nutrilite, ¿no? Entonces, el jueves vamos a tener una charla, pero para clientes. Entonces ustedes tienen que practicar entre esta noche y todo mañana y todo el jueves para tener invitados, posibles clientes o clientes para que les agreguen algún producto para el jueves. ¿Entienden? Entonces vamos a hacer eso. ¿Les parece? ¿Propuesta? ¿Dónde lo pongo? ¿Qué es el volumen esto? No. Tampoco se escucha.